Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. La reforma agraria la acción para resolver los problemas de nuestra sociedad. De ser así, ¿qué se busca con la reforma agraria y la política de tierras? Entonces hay que saber qué queremos resolver, cuál debería ser el rol del Estado en la reforma agraria y cuál es el mercado. No podemos negar ninguno de los dos, o sea, el Estado está ahí y el mercado también está ahí. Es necesario ver de qué manera se combinan, pues para ver o para crear una política pública de tierras. ¿Cómo manejar los intereses de los dueños de la tierra? Es necesario acuerdos para reducir la oposición. Yo les mencionaba eso, que supuestamente entre menos oposición, supuestamente, hay que verlo, puede generar o puede ser más exitosa la reforma. Entonces, ¿cómo tenerlos en cuenta a la hora de pensar la política? ¿Quiénes deberían ser los beneficiarios de una reforma agraria en Colombia? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo construir una política pública para el fin propuesto? Y acá lo digo porque muchas veces cuando uno mira la historia de Colombia, pareciera que la política pública de tierras ha sido una política privada. O sea, lo público pues trata de beneficiar pues, por lo menos al colectivo y tiene un concepto de público, pero lo que uno ha visto a lo largo de la historia es que eventualmente ha beneficiado a unos grupos muy pequeños. Uno podría decirlo, está capturada, entonces es una política pública que ha sido capturada o es una política privada. Entonces vamos a ver si somos capaces de crear una política pública en todo el sentido pues, de la definición y cómo definir cómo medir el desempeño y el éxito de la reforma agraria. Yo ya he hablado solamente crecimiento económico, desarrollo humano, no sé, igualdad, etc. Entonces hay que saber también. Manera de conclusión, y esto pues abre a la presentación de los dos compañeros, pues la realidad del país deja ver la presencia de los distintos problemas, todos los que les mencionaba, seguridad, economía, político, social, etc. La reforma agraria puede ser uno de los mecanismos para lograr resolver, junto con otras políticas, las dificultades evidentes pues, que se presentan en el país. Sin embargo, a medida que se mantenga dominante el tema de control territorial como motivación de la tenencia de la tierra, será difícil enfrentar las otras problemáticas. Esto muestra que la cuestión de la tierra aún transita bajo ideales premodernos, y esto pues por decir que el punto anterior, el control territorial como algo tan fuerte en Colombia, pues es bastante premoderno, mucho más cercano a una sociedad feudal que a una sociedad, pues no sé, del siglo XXI. Entonces también hay que ver qué es lo que está ocurriendo y entra todo un tema de mentalidad. Yo les hablaba de valores, que era el inicio, y de cómo esos valores, esa mentalidad crea la política pública. Yo creo que ahí hay una respuesta a lo que nosotros estamos viviendo. Eventualmente esos valores premodernos, que quizás algunos de ustedes o yo también lo tengo, o sea, ese afán por la tierra tan fuerte, esa idea de que es mejor tener casa que apartamento, y esa idea de que, o sea, hay muchas cosas que se ven y son evidentes en la sociedad colombiana que pueden también cuestionarse a la hora de cambiar o entender el imaginario sobre el cual se está construyendo la política. Y por último, pues les muestro unas caricaturas donde se ha visto pues, el tema de la tierra en distintos momentos. Esta es una de mis pasiones o hobbies. Entonces acá pues está Lleras cargando la reforma agraria todo el país, y detrás lo que dice es una bolsa pues, de pobreza, la que lleva pues, en la espalda. Ese es el caricaturista Adolfo Samper, y es de 1961, cuando pues, se da la reforma agraria motivada por la Alianza para el Progreso. Nunca sucedió, y bueno, ya avanzando bonita lo de la reforma agraria, y bueno, no hubo reforma agraria ni tributación, o sea, hubo muchas propuestas de un impuesto a la tierra. Lashun Kerry en el 48,
este señor Echavarría. El de López, por ejemplo. Y nunca se ejecutó, y la reforma agraria también con unos efectos quizás sobre la titulación de los baldíos, más en no se cambió la estructura y tenemos todavía pues ese mal uso de la tierra, impuestos muy bajos. Pues, digamos, la razón por la cual la gente, todos estos ricachones o narcotraficantes invierten en tierras es que es una forma de ocultar la riqueza y de valorizarla, porque como les dije se mueve con la inflación de alimentos, y como tienen protección, la inflación de alimentos es muy alta. Bueno, lo que hubiera sido más democrático, unos impuestos a la propiedad para construir Estado local fuerte, que ofreciera pues, los bienes públicos, educación universal, construyera infraestructura local, hubiera ubicada el desarrollo y seguridad, o que complementara para la seguridad local. Lo que mencionaba Juanita originalmente, dos modelos de reforma, la de mercado y la reforma social, sí, eso es cierto, fíjense, es decir, hay una lucha entre estas, pero Colombia ha sido el único país de América Latina con un campesinado grande que nunca tuvo una reforma agraria efectiva, eso es claro. Colombia es el único país de América Latina, grande también, aún yo creo que se puede afirmar de todos, que nunca tuvo un gobierno populista. Ahora tenemos la seguridad populista, como decían ayer en Hora 20, sí. Pero el punto es que el populismo... Populismo con los ricos. Populismo Populismo de ricos. Sí, moviliza. el punto es que el populismo generaba una cantidad de problemas a la economía, hiperinflaciones, etc. Toda la historia de Perón, la historia de Chile en los 50, etc. Bolivia, Perú, todos estos. Pero eso permitió una válvula de escape que hizo que muchos de los agravios que no se resuelven en la sociedad pudieran más o menos enfrentarse. En Colombia eso nunca sucedió. Entonces todos los conflictos, todos los agravios se mantuvieron tapados. Es que yo lamento, contrariamente a lo que Miguel Urrutia ha escrito, porque se ha vanagloriado que Colombia nunca tuvo populismo y por eso hubo gran continuidad, mucha estabilidad, todo esto. Mire, ojalá hubiéramos tenido eso. Es decir, se requiere en el fondo simplificar crecimiento económico por lo que uno puede llamar crecimiento social, o básicamente solución, o al menos procesos que permitan formar un consenso en la sociedad sobre qué se va a hacer. Hoy en día, cuando Chile tiene un consenso, soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.